igual ese entrenamiento o esa mejora que tengamos para conversar con estas inteligencias generativas, también nos ayuda a comunicarnos incluso con otras personas, ¿no? Como vimos el caso del nutricionista, si le digo las cosas incompletas, no me va a poder ayudar mucho. Entonces, claro, Mm, un nutricionista que es un buen profesional y buen vendedor va a hacerte las preguntas correctas para llegar, ¿no? Pero también está de mi lado en mejorar para poder yo comunicar mejor lo que quiero, ¿no? Me pasa mucho, por ejemplo, como vendemos software, tenemos un servicio de soporte, ¿no? Y a veces ponte alguien mm, nos escribe, eh, en la aplicación me sale una pantalla que no me deja avanzar. mm. Pero, ¿en qué momento te sale esa pantalla? ¿En qué aplicación? En qué menú? ¿Qué hiciste? Vamos, ¿no? ¿Qué dice? De repente te está Efectivamente. diciendo que configures esto otro, ¿no? Entonces, creo que hay bastante que fortalecer, digamos, en Mm. habilidades comunicativas y que esta es una oportunidad también para de paso mejorar en eso también, ¿no? Sí, absolutamente, sin duda alguna, porque justamente estamos hablando del lenguaje natural y en la medida en la que yo sea capaz de comunicar mejor mis ideas a una máquina, voy a ser capaz y me voy a ir acostumbrando también a comunicar mejor mis ideas, eso me va a servir con máquinas y con personas también, ¿no? Eso que tú dices es muy cierto, a mí me pasa, bueno, yo también fui desarrollador de software y tuve este tipo de interacciones con muchos usuarios, pero todavía hoy en día me pasa con mi mamá, que imagínate, mi mamá con su celular me dice, es que el celular me está diciendo ahí algo que no sé qué es. ¿Y cómo te ayudo con esa entrada que tú me estás dando? El celular me dice algo que no sé qué es. ¿Dónde? ¿Qué es lo que dice? Por lo menos léelo y me lo relees a mí para yo saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces sí, ciertamente necesitamos mejorar nuestras capacidades de comunicación. Las redes sociales además a veces contribuyen a que esa comunicación sea peor, ¿no? Porque la gente en redes sociales tiende a ser muy crítica y muy violenta a tener muchos prejuicios además, ¿no? Y quizás nos falta empatía gracias a esa falta de comunicación física, ¿no? Presencial, visual, y nos reduce la empatía. Pero ciertamente ChatGPT nos puede ayudar a ser más empáticos y a mejorar nuestra comunicación. Recientemente vi un estudio, me parece que se hizo acá en Chile, a través de chat, o sea, comparando las respuestas de ChatGPT con las respuestas de médicos profesionales, donde se le daba un diagnóstico, o sea, más bien no un diagnóstico, se daban una serie de síntomas y ChatGPT emitía un diagnóstico o unas recomendaciones y se le hizo la misma pregunta a un grupo de médicos humanos y resultó ser que las respuestas de ChatGPT en la mayoría de los casos eran más compasivas y más empáticas con el paciente, comunicaban de una manera más, digamos, respetuosa y empática. El diagnóstico y la enfermedad, de cómo decirle mejor las cosas a la persona que los mismos médicos humanos. A veces los médicos están tan ocupados en que pase el siguiente, hay que optimizar el tiempo, tengo que atender a mi otro paciente o lo que sea, que se pierde un poco esa empatía y esa mejora en la comunicación de cómo transmitirle al paciente qué es lo que tiene y cómo se tiene que tomar el tratamiento. Y bueno, como ChatGPT no tiene apuro, eh, se toma, se toma más tiempo para explicar en mejores palabras. Además que esa es una de las características que resultan más interesantes de ChatGPT, y es que yo puedo pedirle que vuelva a escribir su respuesta en un tono diferente, que es otra volviendo al tema que De las comentamos al principio. iteraciones que mencionabas, claro. Claro, que ChatGPT es muy genérico, ¿no? Y no es que sea genérico, tú puedes cambiar esa respuesta genérica y fría a veces ChatGPT. Y que vuelvas a escribir esto, pero como para que lo entienda un niño de 8 años. Y va y te lo escribe como para que lo entienda un niño de 8 años. No, necesito que vuelvas a escribir esto, pero en un tono más académico, más formal, utilizando tecnicismos y jerga técnica de la industria. Y te lo va a hacer. Y le dices después, yo necesito que me escribas esto como si tú fueras Shakespeare, y te lo va a redactar en un poema, un verso, con rimas y tal, como si fuera Shakespeare. Entonces, tú puedes cambiar ese tono y en ese sentido tú puedes preguntarle a ChatGPT, tengo un paciente con cáncer y
cuál es la mejor forma de comunicarle a mi paciente que tiene este tipo de cáncer. Y es una persona y le brindas el contexto. Es una persona mayor que vive sola, que sus hijos están en otro país, que no sé cuánto, y ChatGPT te va a poder dar ideas o luces sobre cómo mejorar ese diagnóstico, cómo comunicarte con esa persona específica. Entonces, a veces, si tú puedes ser muy buen profesional en la medicina, pero quizás no tan bueno en la comunicación médico-paciente y resultas ser un médico odioso, antipático, que no le cae bien a nadie, bueno, ChatGPT te puede ayudar a comunicarte mejor con el paciente. Así es que los usos son prácticamente infinitos, ¿no? El potencial de estas herramientas es ilimitado. Y de allí mi comentario siempre de que el precio de esto es ridículo, porque el potencial es tan grande que la verdad es que el precio termina siendo irrisorio. Mira, y de toda esta buena información que compartes, ¿no? Me surgen así reflexiones porque que el chat GPT en su respuesta sea más empático que una persona, ¿no? Me lleva a pensar de que podemos estar llegando a una situación en donde en ciertas circunstancias, digamos, las personas prefieran hablar con una máquina que con un humano, ¿no? Sí, Porque sí, sin duda. puede pasar, ¿no? Sí, sí. De hecho, tengo, bueno, en mi curso de emprendimiento con herramientas de inteligencia artificial hago mención a esto y de hecho me parece que publiqué un extracto de eso en algún momento en mis redes sociales. Porque yo estoy seguro de que va a llegar un momento, y lo dije así tal cual, tal vez no hoy y tal vez no mañana, pero probablemente las próximas generaciones, tus hijos, van a llegar a la clínica y cuando vean a un médico humano y no a un robot, van a decir, no, yo no me atiendo con ese señor, yo quiero mi maquinita. Porque a veces el humano puede ser que con su mal pulso, pum, me pone una inyección y me duele más que la máquina que va preciso y me la pone y ni cuenta me dio. Y ese tema de la empatía también ocurre, ¿no? Estamos en ese punto en el que vamos a trascender y vamos a ver una transición en el que la máquina va a ser quizás capaz de dar mejores respuestas que los mismos seres humanos. Y yo en ese caso utilicé el ejemplo de un psicólogo, porque ciertamente un psicólogo me escucha y me orienta y me da a veces consejos o recomendaciones o me ayuda a encontrar el camino por cuenta propia, etcétera. Pero es que el psicólogo no solo tiene conocimiento limitado, porque está limitado a lo que él vio en su universidad en la que decidió estudiar y a la experiencia particular de ese psicólogo, pero la máquina es capaz de recopilar la información de todas las universidades juntas. Ningún ser humano es capaz de hacer eso. La máquina es capaz de memorizar todos los casos que existen de todos los psicólogos que hay, ¿no? Yo solo tengo los míos y los que he estudiado de otros, pero no todos, y la máquina es capaz de condensarlos todos. Y además yo como ser humano, particularmente en la psicología, pienso, yo aquí yo sé que muchos psicólogos me van a odiar por estas cosas, por decir estas cosas, pero es que es una realidad. Yo como psicólogo también soy un ser humano que lidio con emociones y que probablemente estoy afectado por mis propias emociones porque resulta que estoy atravesando un divorcio o porque uno de mis hijos le pasó algo o porque mi perrito se murió o porque lo que sea. Tengo situaciones, tengo una situación económica que resolver porque me demandaron o porque quedé muy afectado del caso anterior porque por más que a los psicólogos les enseñen a desconectarse de ese vínculo paciente profesional, quizás me afectó porque soy un ser humano y escuché el caso de la persona anterior y todavía estoy triste por lo que pasó. Entonces a veces estoy triste, a veces estoy enojado, a veces estoy preocupado y eso influye en el tipo de respuesta que le doy a mi paciente. Pero a la máquina no le pasa eso. La máquina nunca está cansada, la máquina nunca está enojada, nunca está eufórica, nunca está feliz, nunca está triste. Siempre me va a poder dar una respuesta, digamos, precisa y basada en información real que acumula toda la información que un ser humano no es capaz de acumular. Y probablemente en un futuro vamos a ver ese futuro que quizás en este momento nos suena distópico, en el que una persona va a preferir ser atendida por una máquina que por un ser humano. No creo que sea inmediato, como dije, no va a ser hoy, no va a ser mañana, pero va a llegar un punto en el que va a ser así y es inevitable. Entonces, yo creo que hay que perder el miedo a ser reemplazados por una máquina y más bien yo encontrar la forma de crear yo mismo mi propio reemplazo. Porque yo como profesional voy a ser capaz de saber cómo entrenar una máquina para prestar un servicio. Y ahora todos tenemos la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial para crear productos, tanto físicos como digitales, que presten un servicio y que solucionen problemas. Porque cuando llegue ese día,
en el que la persona prefiera atenderse con una máquina que con un ser humano, yo quiero ser el dueño de esa máquina. Porque si esa máquina la creé yo, a pesar de que la máquina, entre comillas, me reemplazó, yo sigo cobrando por ese servicio. Y yo sigo siendo capaz de sostenerme y de vivir. Y por eso es que para mí fue tan importante y además tan satisfactorio crear el curso de emprendimiento con inteligencia artificial. Porque es esto lo que yo quiero transmitir. En lugar de tener el temor de que la máquina me reemplace, es crea tú tu propio reemplazo. Tú crea la máquina que te va a reemplazar, porque vas a poder seguir cobrando en tu profesión. Y tú como profesional y bueno que eres en tu área, vas a ser capaz de crear una máquina mejor que la de tu competencia, porque tú eres mejor profesional que tu competencia, y vas a ser capaz de crear esa máquina que va a prestar un servicio, que va a seguir ayudando a las personas. Tú vas a poder seguir ayudando a las personas a través de tu máquina, a través de tu robot, a través de tu inteligencia artificial, de tu aplicación, de tu lo que sea. Vas a poder seguir prestando un servicio y poder seguir proveyendo para ti y para tu familia.